Ver el tema de promedios. ¿Qué cosa es un promedio? Pues viene a ser una cantidad que representa a un conjunto de elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los datos A sub 1, A sub 2, A sub 3, están ordenados de menor a mayor, y si yo calculo el promedio, ese promedio va a ser una cantidad que está comprendida entre el menor valor y el mayor valor de esos elementos. Vamos a ver tres tipos de promedios. El promedio aritmético, que va a estar representado mediante una P y una A. Consiste en sumar los elementos y dividirlos entre la cantidad de elementos. Es el que comúnmente usamos, sobre todo para calcular la nota final, ¿no?, de un curso, por ejemplo. El promedio geométrico, que va a estar dado por el producto de los números, y a eso le voy a calcular la raíz cuadrada si son 2 elementos, raíz cúbica si son 3 elementos, y así sucesivamente. Va a estar representado mediante una P y una G. Y el promedio armónico, que está representado mediante una P y una H, que viene a ser el cociente entre el número de elementos y va a estar dividido entre la suma de las inversas de los elementos, ¿no? Para poder entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Me indican calcular el promedio aritmético, el promedio geométrico y el promedio armónico de los números 2 y 8, ¿no? Si yo quisiera el promedio aritmético, simplemente tendría que sumar el número 2 con el número 8, y como son dos datos, lo divido entre 2. Tendríamos 10 medios, que sería 5. Si quisiera el promedio geométrico, lo que tendría que hacer es multiplicar esos números, 2 por 8, y como son dos cantidades, entonces le tendría que sacar la raíz cuadrada. Si fuesen 3 sería la raíz cúbica, ¿no? Acá iría el índice 3, ¿no? Entonces acá tendríamos raíz cuadrada de 16, que será igual a 4. Y como me piden acá también el promedio armónico, PH, será igual a ¿quién? Como son dos cantidades, acá arriba irá 2 y abajo irá la suma de las inversas, ¿no? O sea, como sería un medio, la inversa de la primerita, más un octavo, ¿no? Y tendría que operar, ¿no? ¿Cómo operaría? Pues utilizando suma de fracciones, ¿no? A ver, voy a homogeneizar en la parte de abajo, ¿no? Para que sea igual a 8 lo voy a multiplicar por 4 y acá también por 4. Entonces tendríamos 2 entre, acá tendríamos 4 octavos más un octavo, 5 octavos, y haciendo extremos y medios tendríamos 16 quintos, que aproximadamente, si es que lo divido, sería 3,2, ¿no? Ya está. Entonces esos serían los promedios aritmético, geométrico y armónico, ¿no? Ahora, algo que tenemos que considerar acá, si se dan cuenta, para los mismos números el promedio aritmético generalmente es mayor, ¿no?, que todos los demás. Luego sigue el promedio geométrico y luego sigue el promedio armónico. Entonces hay algunas propiedades, por ejemplo aquí, ¿no? Para dos cantidades diferentes, siempre lo que vimos hace un momentito, que el promedio aritmético es mayor que el geométrico y el geométrico mayor que el armónico, acá se cumple, ¿no? Como son dos cantidades, vamos a llamarle media, ¿no? Media aritmética, media geométrica, media armónica, ¿no? Si fuesen más, ya la llamamos promedio. Entonces la media aritmética será mayor que la media geométrica y a su vez esta será mayor que la media armónica. Para cantidades iguales, la media aritmética, la media geométrica y la media armónica son iguales, si las cantidades fuesen iguales, ¿no? Y para dos números nada más, tenemos algo simplificado, ¿no? A más b sobre 2, lo que hicimos hace un rato. Si fuesen dos números, en la media geométrica, raíz cuadrada de a por b. Y si tuviésemos la media armónica de dos cantidades nada más, será 2 por ab sobre a más b. Esta parte de la media armónica para dos cantidades es importante recordar porque nos va a ayudar a hacer problemas de manera más directa. Entonces vamos a ver unos cuantos ejercicios para comprender lo que hemos visto en la parte teórica. Me indican lo siguiente, ¿no? Si a 5 números se le agregan los números 20 y 30, se observa que su promedio aritmético disminuye en 6 unidades. Hallar el promedio de esos 5 números. O sea, imagínate, acá tengo los datos, ¿ya? Vamos a colocar datos. Ahora, de estos datos tengo 5 números, ¿no? Vamos a llamarle que tengo x sub 1,
x sub 2, x sub 3, x sub 4 y x sub 5. Me dicen que estos números yo les voy a agregar el 20 y el 30. Les voy a agregar, con otro color le colocaré, le voy a colocar el 20 y también les voy a agregar el 30. De modo que su promedio aritmético va a disminuir en 6 unidades. O sea, quiere decir primero de que estos 5 números tenían un promedio aritmético. Vamos a ver cuál sería el promedio aritmético de ellos. Sería x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 más x sub 5 sobre 5 y va a tener su promedio, ¿no? Vamos a llamarle, no sé, pues promedio P, ¿ok? Es el promedio aritmético. O sea, si te das cuenta entonces, la suma de x sub 1 más x sub 2 más el x sub 3 más el x sub 4 más el x sub 5 sería 5 veces P, porque el 5 que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar, ¿no? Entonces, esto que está acá lo puedo usar como un dato luego, ¿ok? A ver, veamos, continuemos por aquí. Acá voy a colocar 5P. Ahora me dice, si yo le agrego el 20 y el 30, acuérdate, si es que yo le agrego a la suma, que es 5P, le agrego el 20 y le agrego el 30 y le saco el promedio. Para sacar el promedio, ¿cuántos números son? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se divide entre 7. Tú dirás de repente, profesor, pero acá solamente hay 3 números. Recuerda que este 5P es la suma de los 5 números anteriores. Entonces acá hay 5 números ya, pues, ¿no? Más 2 serían 7. Por eso es que lo divido entre 7. Entonces me indican que el promedio queda disminuido en 6 unidades. El promedio original era P, ¿verdad? Pero como queda disminuido en 6 unidades, será P menos 6, ¿no? Y hago lo mismo, ¿no? El 7 lo mando a multiplicar, pues. Lo mando a multiplicar y tendríamos 5P más 50 es igual a 7 por P, 7P, 7 por menos 6, menos 42. Puedo hacer lo siguiente, ¿no? El 5P lo puedo pasar a restar al 7P y me va a quedar 2P. Y el 42 puede pasar allá a sumar y me va a quedar 92. Entonces, dividiendo, tendríamos que P va a ser igual a 46. Listo. Me dice, hay el promedio de estos 5 números. Por lo tanto, si es que te das cuenta, el promedio era P, ¿verdad? Entonces, el promedio de los 5 números, podemos decir, el promedio de los 5 números es 46. Y listo, ya tenemos ese problema resuelto. A ver, veamos un segundo problema. Dice, se sabe que el promedio aritmético de 2 números es 12. ¿Te acuerdas un momentito? Promedio aritmético de 2 números, o la media aritmética también, A más B sobre 2, ¿no? Es igual a 12. Y el promedio armónico es 3. De esos mismos números, pues, ¿no? Promedio armónico, y hace un momento dijimos que el promedio armónico para 2 cantidades era 2 por AB sobre A más B, ¿no? A ver, si nos acordamos, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Recuerdan? 2AB sobre A más B para 2 cantidades. Listo. Es 3. Me dicen, ¿cuál es el promedio geométrico de los 2 números? O sea, promedio geométrico, recuerda que es raíz cuadrada de A por B. Listo, entonces, con estos dos, puedo hacer una igualdad, ¿no? Se podría decir, ¿no?
porque en el 2AB sobre A más B, que es igual a 3, yo podría reemplazar esta parte, pues, ¿no? Esta parte que está aquí es 12 por 2, ¿verdad? O sea, yo puedo decir 2AB entre, ¿cuánto vale A más B? Este 2 tendría que pasarlo a multiplicar y tendríamos 24, ¿no? 12 por 2. Y esto es igual a 3. Acá podríamos simplificar, sacarle mitad 1, mitad 12. Y entonces A por B valdría 36. Y como me están pidiendo el promedio geométrico, recuerda que el promedio geométrico o media geométrica será igual a la raíz cuadrada de A por B, que será igual a la raíz cuadrada de 36, y esto será igual a 6. Y ese vendría a ser el promedio geométrico de esas dos cantidades. Y un último ejemplo, el promedio de 50 números es 30. Si se retiran 5 números, cuyo promedio es 48, ¿en cuánto varía el promedio? Miren, este problema se parece al primer ejercicio que habíamos resuelto. Acá me hablaban de 5 números, ¿verdad? Yo había escrito los 5 números y la suma de esos 5. Pero acá ya me están hablando de 50 números, entonces no voy a escribir yo los 50, ¿no? Además me dicen que el promedio aritmético de esos 50 números es 30. Entonces, vamos a escribirlo de otra forma, de tal manera que no vaya a nombrar yo los 50 números. Yo sé que se van a sumar los 50 números, ¿verdad? Entonces vamos a colocar un símbolo. Este símbolo que estoy colocando significa sumatoria, ¿ya? Voy a sumar, ¿qué cosa? Voy a sumar 50 números. Esa suma de los 50 números dividido entre 50, porque estoy calculando el promedio, va a ser igual a ¿quién? A 30, pues porque es lo que me indica que ese es el promedio, ¿no? Entonces, ¿a qué será igual la suma de esos 50 números? Esa suma va a ser igual a 50 por 30, que sería 1500. Entonces, con esto yo ya sé que los 50 números suman 1500. Ahora me dicen, si se retiran 5 números cuyo promedio es 48. O sea, de estos 50 números, voy a retirar 5 de ellos. No sabemos cuáles son, pues, ¿no? Vamos a colocar acá 5. Pero sé que el promedio de esos 5 que estoy retirando, el promedio de esos 5 números va a ser igual a 48. Entonces, ¿cómo sería la suma de esos 5 números? Lo mismo que hice hace un momento, sumatoria de esos 5 números sobre 5 será igual a 48. Entonces, este 5 pasará a multiplicar al 48, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de estos 5 números será igual a, 5 por 8 va a dar 40, 5 por 4, 20, más 4, 24. 240 vendría a ser la suma de esos 5. Entonces, me piden ver en cuánto varía el promedio. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer el promedio de ¿quién? De los 45 números, pues, ¿no? Que están quedando, ¿no? Están quedando 45 números, ¿verdad? Y no sé cuánto será, pues. Por ejemplo, si el promedio de los 45 me sale, no sé, 24, y al principio eran 30, entonces varió en 6, pues, ¿no? Si me sale de repente el promedio de los 45 me sale 33, y al principio era 30, entonces ha variado en 3, pues, ¿no? Algo así. Entonces vamos a hacer eso, pues. Promedio de los 45 números. Para esos 45 números tendría que saber cuál es su suma, ¿verdad? Y para eso tendríamos la suma de los 50 números menos la suma de los 5 números que había calculado, pues, ¿no? ¿Entre cuánto? Entre 45. Ese va a ser el nuevo promedio.
Entonces, la suma de los 50 me dio 1500. La suma de los 5 números me dio 240 entre 45. Entonces tendríamos pues que restar 1500 menos 240, que será 1260 entre 45, y si divido 1260 entre 45 me dará 28. Entonces, si al principio el promedio era 30 y ahora es 28, por lo tanto, ¿en cuánto varía el promedio? Varía en 2 unidades. Listo.